Bueno, todos los médicos hemos tenido un trabajo muy arduo en esta época de pandemia y especialmente los que somos especialistas y debíamos llevar adelante el seguimiento de los pacientes que no era específicamente relacionado con COVID, sino que había que seguir atendiendo el resto de las patologías. Hemos tenido una sobrecarga importante de trabajo. Yo quiero especificar que actualmente ahí en Jujuy los equipos de reumatólogos en el Hospital Soria y en el San Roque están atendiendo normalmente a sus pacientes con enfermedades reumatológicas y autoinmunes, así que toda la gente que necesite puede tener un referato de dónde dirigirse para esto. Pero sí, con COVID, lo que ahora la campaña que estamos llevando desde la Sociedad Argentina en todo el país es decirle a la gente que se tiene que vacunar. Es decir, los pacientes con enfermedades autoinmunes no es que tengan más riesgo de contraer la infección por COVID, pero sí es verdad que depende del estado que tenga su enfermedad, pueden llegar a tener alguna complicación más importante. No hay que asustarse, hay que cuidarse y hay que vacunarse. Ese es el mensaje que quiere dar la Sociedad Argentina en este sentido. Exacto. Y doctor, en base a la evidencia que tenemos de los distintos proyectos vacunales, las distintas plataformas, porque también muchos pacientes deben llegar al consultorio preguntando, doctor, ¿usted qué vacuna me recomienda si yo voy y pido esa? ¿Qué sabemos respecto al impacto que pueda tener o el nivel de protección de una plataforma u otra respecto a este grupo poblacional? Mira, los estudios que hay a nivel internacional, y nosotros también tenemos estudios desde la Sociedad Argentina con gente de todo el país, podemos decir que cualquiera de las vacunas que está en el mercado, digamos, a las que tenemos acceso, es segura para nuestros pacientes reumatológicos. Es decir, ninguna vacuna demostró que tenga un efecto deletéreo específico en nuestros pacientes. Así que, en realidad, ustedes saben que el Estado provee determinada vacuna según la disponibilidad que hay, entonces no es tan fácil elegir y decir yo quiero esta o la otra, pero vayan tranquilos que cualquiera de las vacunas, incluso la combinación de vacunas, también está recomendada como para que los pacientes puedan acceder y tener su esquema completo. Así que no hay ninguna que uno diga esta no te la des. Y respecto a, doctora, los cuidados que debo tener después de la vacunación, sobre todo por si hay algún posible efecto adverso relacionado con la vacunación, un poco de fiebre, algún tipo de dolor en el brazo, ¿hay alguna indicación particular para este grupo de personas? No, son las mismas recomendaciones que para la población en general. Puede haber alguna pequeña reacción de dolor en el brazo, se pone hielo, puede tomar algún analgésico si tuviera fiebre, pero en general no suelen dar ninguna reacción grave, y no hay nada especial con respecto a los pacientes reumatológicos o con enfermedades autoinmunes. Claro que si hay alguna reacción o alguna duda, hay que consultar al médico o reumatólogo o al médico clínico, lógicamente, pero no hay nada en especial que nosotros podamos decir de efecto adverso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la protección disminuida para el COVID, digamos, aparece después de 15 días de la vacunación y de la segunda dosis, cuando se desarrollan los anticuerpos. Entonces, hay que seguir cuidándose, y recién después de ese tiempo uno puede decir que puede tener anticuerpos, pero que igual hay que seguir cuidándose. ¿Sí? Es decir, barbijo, distancia social, evitar las reuniones multitudinarias, todo eso sigue en pie. Y doctora, todas las especialidades médicas, porque la verdad que todas, durante el 2020 habían dado a conocer y advertían que habían disminuido las consultas, que muchos pacientes habían abandonado sus tratamientos, sobre todo cuando hablamos de tratamientos crónicos. En cuanto a las enfermedades reumatológicas, ¿qué evaluación han hecho ustedes y cómo estamos al día de hoy? ¿Ya los pacientes han vuelto al consultorio, han normalizado ya sus consultas habituales? Han empezado a volver,
si yo te digo, yo trabajo en hospital público en la ciudad de Buenos Aires, en mi hospital todavía no se ha normalizado 100% la atención, y es verdad que muchos pacientes por miedo o por falta de acceso, porque estaban cerrados los consultorios y demás, discontinuaron algunos tratamientos. Eso, nosotros tenemos algunos trabajos que se están haciendo que van a ser presentados en nuestro Congreso argentino en diciembre, donde evaluamos cuál fue la magnitud de la repercusión en las enfermedades. Pero sí hubo algunos casos de abandono que recién ahora están volviendo a su rutina y a su seguimiento crónico habitual. Así que el mensaje a los pacientes es: no tengan miedo de ir al consultorio, no tengan miedo de ir al hospital. Todos los centros de salud tienen bien estipulados cuáles son las medidas de seguridad para que los pacientes puedan ingresar, y tienen que seguir sus tratamientos. Eso es importantísimo, ¿no? No abandonarlos, sobre todo porque sabemos que a veces abandonar un tratamiento implica que puedan aparecer complicaciones, que puedan aparecer algunas dolencias que se pueden mantener controladas teniendo una buena adherencia. Entonces, si podemos evitar pasar por esa situación, y lo único que hay que hacer es mantenerse en el tratamiento con las indicaciones que el médico de cabecera, el médico reumatólogo en este caso, es el que va indicando. Exactamente, exactamente. De hecho, tenemos que tener en cuenta que específicamente con la infección de COVID se vieron peor evolución del COVID en los pacientes que no estaban con un buen control de su enfermedad de base. Es decir, que por eso es importante seguir los tratamientos y seguir las indicaciones médicas, porque si la enfermedad no está bien controlada y uno se llega a contagiar COVID, le puede ir peor que si tiene su enfermedad controlada y sus medicamentos bien tomados. Exacto. Y doctora, como estamos hablando de enfermedades reumáticas y autoinmunes, es un conjunto bastante grande, ¿no? No es solamente el reuma, como habitualmente la población en general le dice. ¿Hay datos respecto a cuáles son aquellas patologías que el no haber tenido una muy buena adherencia en cuanto a sus tratamientos son las que han presentado más complicaciones frente al SARS-CoV-2? Bueno, como muy bien decís, reumatología engloba un montón de enfermedades, más de 200, donde está el sistema inmune, es decir, las defensas de nuestro propio cuerpo tienen una alteración que hacen que se produzca dentro del propio cuerpo una respuesta anormal, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Y aquellas enfermedades que tienen más compromiso de la inmunidad pueden ser las que tienen una peor evolución. A ver, hay muchas que podemos nombrar, pero no quiero asustar a nuestros oyentes, y cualquiera que tenga algún trastorno de autoinmunidad puede tener una peor evolución siempre y cuando no esté controlada, que es lo que yo te decía en la pregunta anterior. Es decir, si el paciente, sea la enfermedad que tenga, aunque tenga mucho compromiso de autoinmunidad, el paciente está bien controlado y tomando sus tratamientos, va a estar bien. A ver, enfermedades nuestras, tenemos artritis reumatoidea, tenemos lupus, tenemos vasculitis, tenemos esclerodermia, es decir, hay muchas enfermedades que se engloban dentro de lo que decimos reuma. La más común es la artrosis, pero la artrosis no tiene un trastorno de autoinmunidad de importancia. Entonces, bueno, es la conocida, digamos. La verdad que sí. Por eso muy bueno para quien quiera conocer más. Reuma, ¿quién sos? Buscan en Google y van a ver que en realidad cuando hablamos de enfermedades reumáticas, en realidad estamos hablando de un conjunto muy grande, y que además, doctora, que alguna vez lo hablé con el doctor Cruz Lascano, el médico reumatólogo aquí muy conocido. Sí, amigo. Tal cual. Cuando pensamos en reuma, no solamente pensemos que esto es un conjunto de enfermedades que afecta a la población adulta mayor, sino que se presenta en distintas etapas de la vida, o sea que no necesariamente va un reumatólogo el quien ya tiene más de 60 años, sino que desde todas las edades, incluso en la pediatría. Exactamente, sí, la incidencia de enfermedades autoinmunes varía según la enfermedad, pero puede abarcar a cualquier edad. De hecho, por ejemplo,
El lupus se da en general en mujeres jóvenes, la artritis reumatoidea es entre tercera y cuarta década de la vida, y después tenemos las artritis juveniles, idiopáticas juveniles, que se dan desde muy tempranos, incluso menores de 1 año, también pueden presentar estos cuadros. Así que no hay que pensar en la reumatología en la persona grande únicamente que tiene artrosis, hay que pensar que cualquier compromiso articular, dolor, inflamación, rigidez que podamos tener, hay que hacer la consulta porque quizás podemos pesquisar tempranamente alguna enfermedad de este tipo.